Hola, buenos días. Bienvenidos a su programa favorito contigo de la Iglesia Bautista Príncipe de Paz. Reciban un saludo de parte de nuestro pastor Víctor Martínez, por supuesto de la Iglesia Bautista Príncipe de Paz. En este programa que ustedes ya saben dónde nos pueden encontrar, pero se lo recordamos, estamos transmitiendo este programa en nuestros canales de YouTube y de Facebook. Nos encuentran como Iglesia Bautista Príncipe de Paz Monterrey. Ahí nos pueden encontrar todos los programas, videos, contenidos que como iglesia estamos compartiendo con ustedes, con la comunidad, para que nosotros a su vez podamos compartir esta palabra de esperanza, ¿no? Así que les invitamos a que nos sigan en redes sociales, compartan este programa contigo, este mensaje, este programa de Ecos de la Pandemia que ahora estamos dándole continuidad, ¿no, Jorge? Ecos 2. Ecos 2, Sí. Ecos de la Pandemia 2. Bueno, les decía, estamos en YouTube, Facebook, también en Spotify, en Apple Podcast. Nos pueden seguir en donde también se suben este programa a estas plataformas. Y de hecho, Jorge, el programa pasado invitamos a la gente que nos escribiera, ¿no? Nos dieran sus comentarios sobre el programa que tuvimos. Si querían que viéramos algo más o ahondáramos en algo. Así es, veíamos el Ecos de la Pandemia 1, era enseñanzas que hemos tenido durante tiempos de pandemia, ¿no? O lecciones... lecciones aprendidas, ¿no? Exacto, en nuestra vida espiritual. Y compartíamos ahí que Dios tiene el control, ¿no? De esta pandemia, una nueva forma de adorar. Había 2 puntos más acerca de las noticias, ¿no? Que escuchamos y que compartimos. De saber filtrar lo que escuchamos, Así ¿no? es. Las fake news. Así es, y les invitamos a que sigan comentando durante este programa, nos sigan enviando sus comentarios, si tienen algo que compartir, algún testimonio, que lo hagan en nuestras redes sociales o envíenos mensaje directo. Y de hecho quisiera leer algunos comentarios que nos dejaron en el programa anterior de Ecos de la Pandemia, y quisiera leer estos comentarios. Nuestra hermana Ludivina Islas nos escribió: gracias a Dios por la forma en la que se manifiesta en todos los tiempos y en todas las circunstancias, ¿no? Hablando de esta pandemia, cómo Dios se sigue manifestando, ¿no? En nuestras vidas y en lo que hace Dios en la iglesia también, ¿no? Que yo creo que es la conclusión que siempre llegamos, o el punto que resalta de todos estos temas. Está una pandemia, pero Dios está por encima de todo eso. Es algo nuevo que como humanidad a lo mejor no nos había tocado. Ha pasado esto, lo más similar fue hace 100 años. No nos tocó a casi nadie de los que estamos vivos. Pero Dios sí, Dios está por encima de eso. Dios tiene el control, Dios lo conoce. Y es esto, ¿no? Es poder descansar en Él sabiendo que Él tiene el control. Estaba escuchando el programa de la semana pasada, y también en la conclusión a la que llegaba el hermano Pedro y Samuel, ¿no? De que Dios ya se sabía el final de la película, ¿no? Sí. O sea, él ya se sabe el final. Él nos puede spoilear la película, ¿no? Sí. Él ya sabe que al final ganamos los buenos, ¿no? Así es. Y podemos descansar en eso. Amén. Nuestra hermana Vicky Rincón también nos escribía, decía: Dios ha sido fiel en estos tiempos difíciles. Siento su cuidado, su provisión y su compasión. Amén, hermana. Sin duda que Dios ha sido fiel en estos tiempos. Nuestro pastor también escribía, decía: una de las enseñanzas más significativas de este tiempo es el poder hacer el ministerio pastoral de otra forma y tener que adaptarse a los cambios, ¿no? Yo creo que el pastor, sin duda, durante este tiempo de pandemia ha estado muy activo, nos ha estado compartiendo en diferentes formas y plataformas, ¿no? Que el mismo pastor tuvo que adaptarse, ¿no? Creo que está trabajando más. Sí, sin duda. Que todo sus 15 años que tiene de vida pastoral, ¿no? Porque ha tenido que adaptarse en transmisiones, y lo ha hecho bien padre. O sea, se conecta en la mañana, se conecta en la tarde, y esto ha abierto el panorama hasta para congresos y todo esto, ¿no? Así es. Creo que está padre, ¿no? Como a lo mejor en una idea de lo que la pandemia nos generaría es estar en casa, a lo mejor ser menos productivos y todo esto, y al contrario, se abrió un panorama de posibilidades enorme que a lo mejor no habíamos aprovechado, ¿no? Así es. Y como lo has dicho tú y el pastor varias veces, ¿no? Esto llegó para quedarse, ¿no? Así es. Muchas de las transmisiones, se burlaban de mí en la junta con los líderes de que yo no le muevo al Zoom,
Y ahora ya todos somos expertos en el Zoom. Mis hijos presentan exámenes en Zoom y la verdad es que el Zoom la mayoría de nosotros no lo usábamos, ¿no? Y bueno, Dios ha permitido también todos estos avances tecnológicos. Ahora entiendo, para permitirnos este crecimiento. Amén. Y también recuerdo cuando veíamos si comprábamos una licencia de Zoom o no, y mira lo que el Zoom, digo, gracias a Dios por la tecnología, porque nos ha llevado a darle usarlo como una herramienta de Dios para seguir reuniéndonos, inclusive en los nidos usábamos y hasta para el Zoom. expandirnos, ¿no? Exacto. O sea, que es lo padre. Así es. Hay un comentario más. Perdón, te voy a interrumpir, me voy a quitar esta cosa porque traigo empañados mis lentes demasiado. ¿Tú no te lo quites? No me lo quito. Para estar un poquito más protegidos. Muy bien. Pero sí, perdón, porque si no voy a salir todo el programa con los lentes empañados. No te preocupes. Te decía, tenemos un comentario más y a propósito lo dejé al final porque nos va a dar pie al tema de hoy. Dice, esta pandemia, la hermana Amalia Reyes, dice, esta pandemia me ha enseñado, como dice el Salmo, me ha enseñado a tener paz, a estar tranquila, confiar en Dios y tener esa tranquilidad, ¿no? Dice, la pandemia me ha enseñado a servir y de lo que Él me da, dar al necesitado, ¿no? Y dice la hermana, me ha enseñado a servir. Yo creo que la hermana ya sabía el servicio. Yo creo que es una nueva forma de servir, ¿no? Sí. Y es precisamente el tema que traemos hoy. Bueno, de hecho, está padre que comentes eso porque la hermana Amalia ha tenido un ministerio de hace muchos años en el que ella invita a los jóvenes foráneos los domingos después del culto a comer a su casa. Y siempre tiene las puertas abiertas para todos los jóvenes que llegan. Ha habido jóvenes locales que se cuelan también, y van y comen ahí. Pero, pues qué padre, como dices, la hermana ya sabía servir y lo hacía, ¿no? Pero qué padre que ahora ella haya podido ver en esta nueva modalidad también ese deseo de servir. Y como dices, pues creo que ese es el punto clave del que podemos hablar hoy, ¿no? Y nos puede dar para otra vez un programa de 2-3 horas como lo platicábamos la semana pasada. Creo que nos podemos extender muchísimo, pero creo que esa es la clave, ¿no? O sea, que la pandemia no nos haga sentarnos en un sillón, ¿no? Que nos haga ver todas estas nuevas herramientas, pero para seguir sirviendo, para saber qué es lo que Dios quiere. Dios permitió la pandemia, Él tiene el control de esto, pero por algo lo hizo. Amén, así es. Así que, bueno, este programa de Ecos de la Pandemia es cómo seguir sirviendo en tiempos de pandemia. Este es el tema de este programa. Y nos dimos a la tarea, Jorge, de contactar a algunos de los líderes de ministerios y departamentos, precisamente preguntarles, oye, ¿cómo podemos seguir sirviendo, no? Yo les pregunté, ¿qué has hecho nuevo en el cual te ha servido para precisamente eso, seguir sirviendo y no quedarte sentado? Claro. Yo platiqué con la hermana Queta, encargada de las mujeres, con Rafa Velasco Jr., que está ahorita trabajando con los jóvenes en los últimos años. Y no sé, tú también platicaste. Sí, yo platiqué por ahí con el hermano Luis Mario, con el pastor también, obviamente. Platiqué conmigo mismo también para el tema de adoración. Pero bueno, les iremos compartiendo algunos de estos comentarios que nos van dando estos hermanos. La verdad fue... Vaya, yo hice las llamadas esperando unas ciertas respuestas ya que yo pensaba que iba a escuchar. Pero la verdad escuché cosas que no me había imaginado y estuvo muy padre. O sea, en esa llamada fue una retro, pero la verdad es que la iglesia en todas las edades se está moviendo, está avanzando. Y un punto principal que hablé con la hermana Queta que sí me impactó mucho es que me dijo, hermana Queta, esto nos ha hecho que ahora estamos hasta evangelizando más. Dice, ahora el hecho de que nosotros estemos transmitiendo vía Facebook y tener el chip de que ahora no es para las 20, 30 hermanas que vinieron a sentarse aquí el miércoles en las instalaciones de Príncipe, sino para un número N que no conocemos. Sí. Y personas que no precisamente son miembros de Príncipe, no precisamente son a lo mejor ni cristianos, son amigos de los miembros, o esto puede alcanzar a personas que ni nos imaginamos. Claro. Alguien que lo compartió y cayó de rebote, porque obviamente Dios sabe dónde va a caer esto. Esto ha hecho que ellas, todas las hermanas que participan, siempre le den un enfoque evangelístico a esos temas. Entonces, eso fue para mí de que, wow, fue impactante
pero fue de aprendizaje. Así es. Por ejemplo, esto que estamos haciendo ahorita, hablamos de los ecos de la pandemia y eso, pero qué importante es saber que a lo mejor esto lo va a escuchar alguien que no conoce a Dios y unas simples palabras de nuestras experiencias de vida puedan servirle a Él para compartir de Dios. Otras veces que he platicado contigo te he dicho que yo de chavo batallaba mucho para entender el tema del evangelismo. Para mí era difícil pensar en, híjole, pero me voy a tener que subir a los camiones y platicar con el de al lado y decirle, Dios te ama y conviértete. Pero la verdad es que el evangelizar hoy, con esta situación, se ha dado en una modalidad diferente, pero nos ha abierto los ojos para ver que el evangelizar puede tener muchos matices y muchos alcances y puede ser muy sencillo, o sea, de una manera muy práctica, ¿no? Entonces, ese es uno de los puntos que en estas llamadas me llamó la atención y me impactó mucho, ¿no? Amén. Yo, platicaba con el hermano Luis Mario y me comentaba que, ellos pues el hermano Luis Mario está al frente del grupo de varones, está coordinando el grupo y me decía, nosotros seguimos en nuestras reuniones, ¿no? Precisamente por Zoom, cada 15 días se unen para tener compañerismo, oración, y como grupo de varones, ellos pues están apoyando también las diferentes actividades de la iglesia, ¿no? Llámese si hay que, no sé, el tema de las despensas o participar con los embajadores. Pues el grupo de varones se ha mantenido activo de alguna manera, así que si tú, hermano varón, estás buscando tener ese tiempo, buscando un grupo, pues el hermano, de parte del hermano Luis Mario y de la iglesia, te lanzamos una invitación a que te unas a este grupo de varones que está reuniéndose de forma virtual por Zoom. Ahora sí que ya no hay excusas, Jorge, se nos acabaron las excusas, ¿no? Sí, no puedo darme la vuelta, vivo muy lejos. No, ya no. Ellos se siguen reuniendo cada 15 días, nos puedes contactar si estás interesado, pero eso es lo que nos ha venido dando esta pandemia, ¿no? Yo quisiera también compartir algo que hemos vivido en Baseball Chapel, por ejemplo. Okay. Para los que no conocen, Baseball Chapel es un ministerio que está aquí anclado a la Iglesia Bautista Príncipe de Paz de Baseball Chapel, México. Es un ministerio que viene de Estados Unidos, que es prácticamente es darle servicio o servicio de capellanía o predicarles tener capellanes en los equipos de béisbol de grandes ligas menores en Estados Unidos, y aquí en México estamos también con la Liga Mexicana del Pacífico, y las academias de béisbol. Y este ministerio pues ha estado ya aquí en la iglesia y en México pues ya más de, 15 años a lo mejor. Más o menos, a lo mejor un poquito más, a lo mejor un poquito más, sí. Y pues esto lo hacíamos presencialmente, ¿no? En los estadios, cada domingo que jugaba, por ejemplo, el equipo de Sultanes aquí en Monterrey, pues se nos abrían las puertas, gracias a Dios, para ir y compartirles un mensaje, ¿no? Los domingos a los jugadores en la academia lo hacíamos también cada sábado de forma presencial. Y con esto de la pandemia, pues obviamente actualmente en los estadios, pues hay muy pocos estadios que están permitiendo gente y una capacidad muy reducida, y no se diga los accesos de prensa y demás. Entonces, pues ha afectado un poco en la manera en que operamos o damos el servicio a estos equipos. Las capellanías, ¿no? Y nos reuníamos, Jorge, antes de empezar la Liga del Pacífico, porque no hubo Liga de Verano esta temporada, pero sí hubo una Liga del Pacífico, y nos reuníamos los hermanos que estamos como coordinando en México y el hermano en Estados Unidos. Decíamos, ¿cómo le vamos a hacer, no, en esta temporada? Y la verdad es que ha sido una bendición, porque hemos visto cómo por medio de WhatsApp hemos podido compartir nuestros mensajes. Gracias a Dios hemos creado una red de contactos de beisbolistas, managers, directivos de béisbol, que estamos en contacto con ellos por medio de WhatsApp. Y lo que hicimos fue, ahora estamos grabando, son videos cortos de 5 o 6 minutos, que los grabamos y por medio de WhatsApp los hacemos llegar a los jugadores, a los managers y a todos los equipos de Liga Mexicana, ¿no? Y es algo como lo que ahorita te decía de los alcances que platiqué con la hermana Queta. Esos videos pueden salir, ¿no? Exacto. Algún jugador los puede mandar a sus familiares, a
a su esposa, a sus primos, y no sabemos el alcance. Uno pensaba que iba a estar limitado con la pandemia, con este tema de... O sea, ya no voy a poder ir a la capellanía, Exacto. ya no va a haber mensaje de Dios, y ahora el mensaje puede tener un alcance Así más allá. Amén. Y eso yo creo que es las palabras en Isaías que dice, mis caminos no son sus caminos, ¿no? Así o sea, es. Nuestra mente súper limitada ve aquí, ¿no? Pero Dios ya fue y regresó 3 veces, Amén. ¿no? Ya él sabe que todo esto iba a ayudar para tener sus alcances. Amén, amén. Y precisamente pensando y meditando en la palabra sobre este tema, pues lo veníamos platicando tú y yo, Jorge, de que sabíamos que venía el segundo programa de Ecos de la Pandemia, y creímos muy pertinente hablar de este tema del servicio, porque mucha gente se preguntará, bueno, ¿y cómo le puedo hacer, no, para seguir sirviendo en la iglesia o sirviendo a Dios en lo que, pues en donde yo pueda, ¿no? Y pues yo en algunas pláticas que ha tenido el pastor, y creo que lo ha mencionado en algunas predicaciones, me decía, Octavio, para mí, o sea, el servicio de Dios es tener disposición y disponibilidad. Okay. Y yo, me quedé pensando, pues sí, o sea, ¿qué es tener disposición y disponibilidad? Disposición es tener la intención de servir, ¿no? Sí. En la persona. Exacto. Yo tengo la disposición, quiero servir. Pero tiene que venir acompañada de la disponibilidad, que es el hecho, es hacerlo, ¿no? Estar disponible. Puedes decir, quiero servir. Exacto. Pero, ok, hermano, vente, vamos a cargar unas sillas. No. ¿Sabes qué? Tengo una reunión. Sí, claro. Y puede ser que sea cierto que tienes la reunión, pero puede ser que sea una excusa para decir, no, es que quiero servir, pero yo quiero cantar allá al frente, ¿verdad? Yo no quiero llevar las sillas o cosas así, ¿no? Y creo que eso es independiente, ¿no? Eso pasa mucho, fíjate, que decimos, bueno, yo quiero servir a la iglesia, pero aquí y haciendo esto. A ver, no, debemos decir, quiero servir al Señor en la iglesia y donde me ocupe Dios. Entonces, eso es tener disposición y disponibilidad, ¿no? Es tener esa disposición de querer servir y también estar disponible para cuando se requiere y donde se requiera, poder hacerlo, ¿no? Y está padre, y volvemos a la mente limitada. Por ejemplo, yo quiero, no te lo platiqué antes, pero ahorita pensando me gustaría mencionar el ejemplo de un hermano que entrevistaste también, que le llamaste el encargado de adoración. El encargado de adoración que hoy tenemos tiene unas credenciales enormes en música, ¿no? ¿Cómo Dios, sin tú tener una formación en el área musical y eso, te usó precisamente por tu disposición y tu disponibilidad? Pero aquí lo que quiero mencionar no es tanto alabarte a ti, ni mucho menos. Aquí el punto es que tú estuviste dispuesto y Dios te usó en este ministerio. Pero hoy, lo que has logrado por tu servicio y por tu disposición es una enorme bendición en tu vida. Así es. Y Dios ha hecho grandes cosas contigo, que el más beneficiado eres tú. Obviamente nosotros como iglesia estamos beneficiados. Y esa es la clave del servicio. Uno se pone a servir, pero el más beneficiado es uno, porque el hecho de que Dios te use, eso vale todo. Eso vale todo, hermano. No sé, a mí me ha gustado mucho servir en lo que sea, en cargar sillas y todo. Pero la verdad, cuando en una balanza pones el desgaste que pueda ser servir en lo que sea, no voy a demeritar, no voy a decir que cargar sillas es más que cantar la alabanza, no se malinterpreta esto. En cualquier aspecto que Dios necesite que trabajes en su iglesia y en su obra, el más beneficiado va a ser uno, porque el hecho de que Dios te use va a colmar de enormes bendiciones tu vida, ¿no? Amén. Y fíjate que, pues sí, eso que comentas cuando se me invitó a adoración, pues yo, la verdad, Jorge, tenía muchas dudas porque decía, bueno, lo que comentas, yo no tengo una formación. La capacidad, no te sé tocar un instrumento. Y obviamente, pues uno se tiene que ir preparando, pero una cosa está clara. Cuando hay disposición y disponibilidad, Dios es el que hace la obra y es el Espíritu el que nos capacita a hacer, nos prepara. Sí. Entonces, pues sí, uno tendrá dudas y a veces esas dudas son barreras
que están ahí, que no Humanas, nos permite, ¿no? Sí, exacto, no nos permite quizás servir en algunas áreas en donde Dios nos está llamando, pero no teman, sin duda que el Espíritu de Dios es el que hace la obra y el que nos capacita para hacerlo. Entonces, y uno de los ejemplos, creo que cuando meditaba yo en este tema, se me vino a la mente David. Cuando Dios elige a David para ser próximo rey y manda a Samuel a casa de Isaí, del papá de Isaí, porque Dios le dijo, ahí está el próximo rey de Israel. Y quisiera yo compartirles esta lectura para que recordemos un poquito cómo sucedió esto, y vamos a notar algunas cosas de David que son precisamente lo que estamos hablando, ¿no? Y la lectura está en 1 Samuel, capítulo 16, versículos del 7 al 23. Voy a leer esta porción de la palabra y después tendremos otra lectura que Jorge nos estará apoyando en 1 Samuel 17, 20 al 32, pero voy a leer primero 1 Samuel 16, del 7 al 23, y dice así la palabra de Dios. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice: no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura. Dios hablándole a Samuel. Pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Dice: entonces Isaí llamó, sucedió que Saúl ya estaba en casa de Isaí y había traído a uno de sus hijos, y Dios le decía a Samuel: no te dejes impresionar por su apariencia. Lo que yo me fijo es en el corazón. Y en el versículo 8 dice: entonces Isaí llamó a Abinadab para presentárselo a Samuel, otro de sus hijos. Pero Samuel dijo: a no lo ha escogido el Señor. Luego le presentó a Sama, y Samuel repitió: tampoco a lo ha escogido. Isaí le presentó a 7 de sus hijos, pero Samuel le dijo: el Señor no ha escogido a ninguno de ellos. ¿Son estos todos tus hijos?, le preguntaba Samuel a Isaí, ¿no? Pues Samuel también, pues, oye, ¿cómo, no? Ya se acabaron y Dios me dice que no. Así es. Y responde Isaí: queda el más pequeño, pero está cuidando el rebaño. Manda a buscarlo, insistió Samuel, que no podemos continuar hasta que él llegue. Dice: Isaí mandó a buscarlo y se lo trajeron. Era buen mozo, trigueño y de buena presencia. El Señor le dijo a Samuel: levántate y úngelo. Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió al joven en presencia de sus hermanos. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David, y desde ese día estuvo con él. Luego Samuel regresó a Ramá, David al servicio de Saúl. El Espíritu del Señor se apartó de Saúl, y en lugar el Señor le envió un espíritu maligno para que lo atormentara. Sus servidores le dijeron: como usted se dará cuenta, un espíritu maligno de parte de Dios le está atormentando. Así que ordene a su majestad a estos siervos suyos que busquen a alguien que sepa tocar el arpa. Así, cuando lo ataque el espíritu maligno de parte de Dios, el músico tocará y su majestad se sentirá mejor. Bien, le respondió Saúl: consíganme un buen músico y tráiganlo. Uno de los cortesanos sugirió: conozco a un muchacho que sabe tocar el arpa, es valiente, hábil guerrero, sabe expresarse y es de buena presencia. Además, el Señor está con él. Su padre es Isaí, el de Belén. Entonces Saúl envió unos mensajeros a Isaí para decirle: mándame a tu hijo David, el que cuida del rebaño. Isaí tomó un asno, alimento, un odre de vino y un cabrito, y se los envió a Saúl por medio de su hijo David. Cuando llegó David, se puso al servicio de Saúl, quien lo llegó a apreciar mucho y lo hizo su escudero. Luego Saúl le mandó este mensaje a Isaí: permite que David se quede a mi servicio, pues me ha causado muy buena impresión. Cada vez que el espíritu de parte de Dios atormentaba a Saúl, David tomaba su arpa y tocaba. La música calmaba a Saúl y lo hacía sentirse mejor, y el espíritu maligno se apartaba de él. Fíjense, y fíjate cómo pues Dios llama a David, a él sin saberlo, ¿no? Sí. Y yo no veo aquí en la escritura que David haya dicho: no, espérame, pues ¿cómo, no? ¿Cómo le hacemos? Pero si yo nada más cuido las ovejas. O como Moisés: oye, soy tartamudo. Exacto, ¿no? Sí, exacto. Sí. Poner peros, ¿no? David siempre se mostró dispuesto. Su padre lo envió a servir, y dice Saúl le mandó este mensaje a Isaí. O sea, Saúl le regresó un mensaje a Isaí diciéndole: oye, por favor, deja que David se quede en mi casa, porque su servicio me ha causado muy buena impresión.
Sí. Wow. O sea, ahí tenemos un ejemplo de disposición y disponibilidad. Sabemos que la Biblia, el ejemplo perfecto es Jesús, de acerca de disposición y disponibilidad. Sí. Pero me llamó la atención también cómo cuando David fue llamado, él, pues, sin ningún pero, tomó la tarea y se puso al servicio de Saúl, ¿no? Y de resaltar cómo ni el mismo Isaí lo consideró como opción para el ungido del Señor. Así es. Porque dijo, sí, me falta uno, pero pues ese ni para qué lo veas, ¿no? O sea, ni le hablé porque es el chiquillo y anda cuidando las ovejas, ¿no? O sea, no me imagino yo que este hijo tan chiquito que tengo pudiera ser ungido para rey de Israel, ¿no? Ni su papá, ¿no? O sea, y bueno, ese es un punto así un poquito complejo. Y Samuel le dice, pues tienes otro. Pues Samuel, pues porque Dios le decía, no, todos los hijos, ¿no? Yo no sé cómo estarían los otros 7 hermanos, si uno poniéndose adelante o haciéndole así para ver si lo escogían a él, ¿no? Sin embargo, David a lo mejor ni supo que iba a ir Samuel a su casa, ¿no? Porque a lo mejor como era curiosillo, pues a lo mejor hubiera acabado su chamba pronto para llegar y estar cerca. Pero él ni enterado estaba, ¿no? O sea, lo mandaron llamar, él andaba haciendo su chamba, sirviendo. Así es. Y Dios lo escoge y como dices, no dijo que no a nada, ¿no? O sea, pudiéramos decir, bueno, pero es que, pues si el rey lo pedía y el papá lo mandaba, pues no podía decir que no. Claro. Pudiera ser en el contexto de este entonces. Sin embargo, podemos ver en el versículo que repetiste o que reforzaste, hizo muy bien su chamba, ¿no? Aquí dice, porque me simpatiza mucho, ¿no? Ahí era porque su trabajo ha sobrepasado las expectativas, ¿no? Y creo que eso no pudo haber sucedido si él no hubiera tenido un corazón dispuesto. Eso es el tema. Ese es el punto. Y por eso quise empezar la lectura con ese versículo, porque decía Dios, yo me fijo en el corazón. Exacto. Olvídate de lo demás. ¿Sí? Es el corazón ahí donde está. Y este mismo David tuvo errores humanos muy grandes. Exacto. Pero es el único que Dios se refiere a él conforme a su corazón, ¿no? Amén. Entonces... Y tenemos otro ejemplo en 1 Samuel 17, 20, 32. No sé si lo quieras leer, George. Ok, sí. El 20, 32. Esta es la nueva traducción viviente. Okay. Es la que uso. Así que temprano a la mañana siguiente, David dejó las ovejas al cuidado de otro pastor y salió con los regalos como Isaí le había indicado. Llegó al campamento justo cuando el ejército de Israel salía al campo de la batalla dando gritos de guerra. Poco tiempo después, las fuerzas israelitas y filisteas quedaron frente a frente, ejército contra ejército. David dejó sus cosas con el hombre que guardaba las provisiones y se apresuró a ir hacia las filas para saludar a sus hermanos. Mientras hablaba con ellos, Goliat, el campeón filisteo de Gat, salió de entre las tropas filisteas. En este momento, David lo escuchó gritar sus ya acostumbradas burlas al ejército de Israel. Tan pronto como las tropas israelitas lo vieron, comenzaron a huir espantadas. ¿Ya vieron al gigante?, preguntaban los hombres. Sale cada día a desafiar a Israel. El rey ha ofrecido una enorme recompensa a cualquiera que lo mate. A ese hombre le dará una de sus hijas como esposa y toda su familia quedará exonerada de pagar impuestos. David les preguntó a los soldados que estaban cerca de él: ¿qué recibirá el hombre que mate al filisteo y ponga fin a su desafío contra Israel? Y al fin de cuentas, ¿quién es este filisteo pagano al que se le permite desafiar a los ejércitos del Dios viviente? Estos hombres le dieron a David la misma respuesta. Le dijeron, efectivamente, esa es la recompensa por matarlo. Pero cuando Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres, se enojó. ¿Qué estás haciendo aquí?, le reclamó. ¿Qué pasó con esas pocas ovejas que se supone que deberías estar cuidando? Conozco tu orgullo y tu engaño. Solo quieres ver la batalla. ¿Qué hice ahora?, contestó David. Solo hacía una pregunta. Entonces caminó hacia otros y les preguntó lo mismo y recibió la misma respuesta. Entonces
Le contaron a Saúl la pregunta de David y el rey mandó llamarlo. ¿Me dijiste hasta cuál? ¿34? 32. No te preocupes por este filisteo, le dijo David a Saúl. Yo iré a pelear contra él. Fíjate. Bueno, pues sabemos la historia, ¿no? Sí. Eran los filisteos y Goliat aterrorizando al ejército de Israel. Dicen que ya en línea de batalla. Y sabemos también al final de la historia. ¿Qué sucede al final de la historia? Pues David... Pues le corta la cabeza. Le corta la cabeza, Sí. ¿no? Y es pues el triunfo de Israel en Exacto. esta batalla, ¿no? Pero, Jorge, ¿qué puso a David en ese lugar? Dios acomodó todas las cosas. Sin duda Dios acomodó las cosas, pero fue la obediencia y el disposición, servicio, su la disposición, disposición. porque él a qué iba. A llevarle lonche a los hermanos, Exacto. ¿no? Sí. Y tenía chamba de cuidar las ovejas. Exacto. Sí, Dice, tomó las provisiones y se puso en camino. Dice, siguió las instrucciones de Isaí, su padre. Sí. Es decir, esa disposición, y eso Dios lo llevó a estar en ese lugar. Sí. ¿Y qué sucedió? Que David dice, a ver, ¿cuál filisteo? Si yo vengo en nombre del Dios de los ejércitos, y órale, que se lo echa. Sí. Y les cuestiona, a ver, una, ¿cuál es la bronca? Esta. 2, ¿qué dijo el rey que les iba a dar al que se lo eche? Tal. Y 3, a ver, ¿y por qué nadie se lo ha echado? O sea, con su concepto de su cercanía con Dios en su corazón, le hizo decir, oye, ¿y por qué nadie ha salido a cuestionar a este tipo que está insultando al ejército de Dios? O sea, Exacto. No dijo que nos está insultando a nosotros, dijo que está insultando al Dios, ¿no? Y yo he escuchado muchos mensajes y predicaciones sobre esto de que si David quería a la hija del pagar rey impuestos. o no pagar impuestos, pónganle que sí, pero que haya sido la motivación. Por encima de todo eso estaba precisamente lo que comentó Jorge, ¿no? ¿Cómo este hombre va a insultar a mi Dios? Exacto. Y eso fue lo que lo motivó, ¿no? Y tuvo esa disposición y disponibilidad, ¿no? Y yo creo que si hubiera sabido cómo lo iba a tratar años después, Saúl ni le entra, ¿no? Le cambia los regalos, ¿no? Le dice, no, mejor la hija no, y no me meto contigo, ¿no? Y fíjate, más adelante en 1 Samuel 18:5 dice, ya cuando David derrota a Goliat, entonces Saúl llamó a David para que él estuviera a su servicio. Dice, cualquier encargo que David recibía de Saúl lo cumplía con éxito, de modo que Saúl lo puso al mando de todo su ejército con la aprobación de los soldados de Saúl y hasta de sus oficiales. Es decir, a tal grado llegó su servicio que el mismo Saúl que tenía, pues comenzaba a tener envidia y pues sentimientos muy malos hacia David. Pues el servicio de David era tan puro, ¿no? Tan puro que pues no le quedaba de otra que tenerlo al frente, ¿no? ¿Y cómo llegó al reino? Lo mencionaste ahorita. Saúl se lo pidió al papá para que le tocara el arpa. Sí. O sea, llegó como un musiquillo. Así es. Para cuando le dolía la cabeza al rey lo calmara. Y ahorita ya era el comandante de los ejércitos, ¿no? Así es. Y luego se quedó con el reino, ¿no? Amén. Porque los planes de Dios no los vemos y trascienden nuestra mente humana, ¿no? Claro, porque no hay tarea pequeña. No. Cuando se trata de servir a Dios. Quizá para nosotros, nuestra carne diría, ay, bueno, no, pues ¿qué importancia tiene hacer esto en la iglesia o hacer lo otro? No. Toda tarea que es para Dios tiene un propósito y Dios tiene un plan perfecto para eso. Y no sabemos esa tarea o ese servicio que estamos haciendo hacia el Señor, qué trascendencia va a tener. Finalmente Dios es el que va a completar esa obra, ¿no? Entonces, eso es impresionante, Jorge. Y otro punto dentro de las iglesias, a lo mejor un como error que me gustaría mencionar, es que ahorita mencionaste, bueno, quiero servir pero acá, ¿no? Sí. O en los reflectores, ¿no? Y creo que aquí el punto es al revés. Disposición, disponibilidad. ¿Quieres servir? Sirve. Oye, pero pues es que
yo no tengo cargo, siempre ponen a otras personas y a mí no. Tú sirve y tu servicio se va a ver y Dios te va a poner donde vas a estar. Cuando ni cuenta te des, eres encargado de adoración. Y... eres ya el encargado de un área, coordinas el radio, tu corazón está dispuesto a servir y tú levantas la mano, voltea a ver al hermano Carlitos porque el hermano es un ejemplo de servicio. Yo quiero servir y yo vengo a servir con nombramientos y nombramientos, vamos. Luego Dios te usa y te pone y luego tú ya estás coordinando áreas, ayudándole a otros hermanos a servir. Puede ser en una iglesia, pero puede ser en tu casa, puede ser en tu comunidad, puede ser a nivel nacional. Nuestra hermana Magda está sirviendo a nivel Latinoamérica. Puedes hacer un montón de cosas, pero todo parte de tu corazón, amén, disposición y disponibilidad. Sin duda, y creo que eso es bien importante. Y a veces podemos no sentirnos dignos también, ¿no? Decir, no, es que yo no soy digno de hacer eso, del otro. No. Yo en una ocasión, pues fuimos el año pasado al Crece. Ajá, sí. En noviembre. Hace un año, exactamente. Hace un año. Estábamos en un congreso, y estaba uno de los expositores invitados era Alex San Pedro. Ajá. Un pastor de allá en España. Español, sí. Pues ya muy reconocido y es cantautor y él decía que también el servicio a Dios es como una terapia ocupacional. Y eso a mí me impactó mucho, porque a veces podemos estar en medio de quizás de una crisis, o en medio de una prueba en nuestra fe. Y eso a veces nos hace pensar, no, pues deja de hacer esto, ¿no? Pues no estás pasando a lo mejor por un bache, pero eso no significa que debemos dejar de servir al Señor. Sí, ¿no? Precisamente el que sigamos trabajando para el Señor y sigamos sirviéndole nos va a dar las fuerzas y Dios nos va a llenar de esa vida y de esa energía que necesitamos para salir de ese bache, de esa circunstancia. Y como le decía nuestro hermano Alex San Pedro, es una terapia ocupacional y todos la ocupamos, ¿no? Ahorita que mencionas eso, me vino a la mente algunas veces cuando estaba dando la clase a los jóvenes de escuela dominical, yo les hacía una referencia de cómo era escuchar la voz de Dios. Y yo les decía a los chavos, para invitarlos a que tuvieran su lectura de la Biblia todos los días, su vida devocional, el orar con Dios, yo les decía, es como si vas caminando en la acera del lado derecho al lado de Dios, ¿no? Es más, agarrado de la mano. Estás leyendo la Biblia, estás orando, pero de repente te cruzas la calle por algo y vas en la acera de enfrente. Pero luego esa calle a lo mejor se hizo de 4 carriles, entonces la acera de enfrente está enorme. Dios te sigue hablando, pero tú estás tan del otro lado que ya le entiendes las palabras a medias o llegas a un grado que ya ni le escuchas. Claro. Entonces, para entender claramente la voz de Dios tienes que estar cerca. ¿Por qué me acordé de esa referencia? Que a lo mejor está un poquito diferente de lo que dijiste. Porque eso pasa también a veces cuando tenemos una situación, una prueba difícil en nuestra vida. La primera de las reacciones es enojarnos con Dios. ¿Por qué me pasó esto, Dios? ¿No? Cuando caemos en una depresión, la mayoría de las veces es que no nos dan ganas de leer la Biblia, que no nos dan ganas ni de orar. Pero que ahí es donde quiero ligar esto y retomar lo que dices. Pues aunque no te den ganas, haz una terapia, o sea, lee, ora, sirve. Oye, no me dan ganas, pero voy a ir a la iglesia a hacer lo que la iglesia me confió y sirvo. Y de esa manera te forzas a cruzar la acera del otro lado y estar cerca de Dios. A lo mejor vas a estar agarrado de la mano de Dios y le vas a ir volteando la carilla porque sigues enojado, pero vas a escuchar su voz y vas a tomar su mano y Él te va a hablar, ¿no? Entonces, a lo mejor no le quieres escuchar, pero le vas a escuchar. Y siempre es mejor estar cerca de Dios. Y eso no es el hilo negro, ¿no? Lo sabemos, lo hemos aprendido. No necesitas ser una persona cristiana de 40 años en el Evangelio. Todos sabemos, personas que a lo mejor aunque no sean cristianas saben que lo mejor es estar al lado de Dios. No hay de otra, eso es lo mejor. Amén. Y dice 1 Corintios 15:58, por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano.
y sé, tienes una lectura ahí en Romanos, sí, Jorge. Te comentaba que otros de mis pasajes, volviendo al Ecos de la Pandemia 1, otro de mis pasajes favoritos, ha sido siempre Romanos 12, que tiene, pues, no sé, infinidad de aprendizaje, da para muchas lecciones de vida, lecciones de iglesia, lecciones personales. Y pensando en lo que hablábamos, de qué hablamos Ecos de la Pandemia 2, pensé en este pasaje, porque dije, bueno, aquí hay muchas instrucciones personales, pero también como iglesia para trabajar, para servirle al Señor. Y lo que hablábamos al principio, pensamos que a lo mejor en la pandemia y por la situación de confinamiento, pues no, se redujeron las opciones para poder servir a Dios como lo veníamos haciendo. Y no necesariamente. En la mañana, justo hoy en la mañana escuché en Facebook, pues ya ves que de repente te llega en tu timeline cosas de amigos de otros amigos y videos que no sabes ni quién es. Me llegó un video de una entrevista a una chava que es maestra y que la entrevistaban, bueno, ¿y para ti qué ha sido diferente ahora con la pandemia, no? Y dice, bueno, pues es que ahora pues la conexión, el Zoom y todo eso ha sido diferente. Dice, pero me ha sido una oportunidad para cambiar, para adaptarme, y me ha servido porque tengo más comunicación personal con cada uno de los niños. Sí, dice, antes los niños me mandaban 1 o 2 correos electrónicos porque ellos pues en su edad no lo manejaban tanto. Dice, pero ahora me mandan muchos correos, tengo mucha interacción con ellos en 1 a 1, ¿no? Entonces dice, ahora me siento más padre, dice, a lo mejor subió la carga de trabajo, pero ahora ha sido más padre la interacción con mis alumnos. A lo mejor antes era más no tan personal, con 40 enfrente y ella pues hablándole a todos igual, pero hasta eso ha cambiado, ¿no? Y yo creo que nos pasa igual, ¿no? Me decía Rafa Velasco Jr. que algo que para él tuvieron que adaptarse es la convivencia. Dice, lo que más nos dio en la torre a nosotros fue que después de cada reunión nos íbamos juntos a cenar, nos íbamos al cine o cosas así. Y dice, y ahora pues eso sí se restringió, dice, pero tuvimos que modificarlo, dice, y ahora nos conectamos juntos, cocinamos juntos, han tenido sus veladas en Zoom, y bueno, también depende mucho de cómo te adaptas, ¿no? De lo que haces, pero no de quedarte sentado, y por eso me pensé en hacer la referencia en Romanos. Está extensísimo, ¿no? Pero me gustaría leer algunos versos. Romanos 12, dice el 6, Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda fe que Dios, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Y bueno, me quedé pensando, bueno, ¿qué es? Prepandemia, hacíamos todo esto como iglesia. Bueno, pues sí, a lo mejor ciertas personas daban las clases de escuela dominical, el pastor daba sus temas, había maestros, se daban ofrendas, se servía en todos los aspectos. Bueno, y ahora con la pandemia, ¿qué se dejó de hacer? Nada. O sea, hay espacios para seguir haciendo lo mismo, ¿eh? Oye, bueno, habla del pasaje de hospitalidad. Pues, ¿cómo vamos a tener hospitalidad si no podemos salir ni recibir a nadie en nuestras casas? Hay maneras de ser hospitalario, ¿no? Me acuerdo mucho unas hermanas que vinieron a un congreso de mujeres, creo que de Honduras, y tocó el cierre de aeropuertos cuando iniciaba la pandemia y se quedaron varadas en la ciudad, ¿no? Aún y con pandemia y sin saber cómo iba a ser, la iglesia les ayudó para que esos días que estaban varadas pues tuvieran su lugar donde quedarse, tuvieran alimento. Y eso es hospitalidad, no necesariamente descansando en tu casa, ¿no? Y bueno, enseñanza. Pues ahora estamos teniendo nuestra escuela dominical vía Zoom. Los jóvenes me invitaron el otro día a dar el tema vía Zoom. Fue raro porque dices, ay, pues le estoy hablando a la cámara. El pastor lo ha mencionado varias veces, ¿no? Pues es diferente y me siento raro porque le estoy hablando a la cámara como si hubiera 200 atrás, ¿no? Pero sí están, nada más que están metidos en el lente, ¿no?
Y lo que me gustó, por lo que lo quise mencionar es porque es lo mismo. Dios trasciende la pandemia. Su trabajo y el servicio está por encima de la pandemia. Eso no nos puede limitar. Amén. Y no te puede limitar en lo personal. Tú debes seguir sirviendo. ¿Cómo? Pues ahí están las opciones. ¿No sabes? Pregunta. Claro. Pon un mensaje ahorita ahí en el radio. Quiero servir, levanta la mano. Sí. Eso es lo importante y eso es lo que Dios... Yo creo que esa sería la conclusión, sin cerrar ahorita, ¿verdad? Sí. Pero la conclusión así general de los ecos de la pandemia. ¿Qué quiere Dios de mí con esta pandemia? Pues sirve, papá, o sea, Claro. Sírveme. Oye, pero siempre te he servido, pues síguele, o sea, Sí. no te sientes. No te canses. Exacto, Decía el no te pastor canses. en una predicación muy reciente, ¿no? Decía, si estás sirviendo, no te canses, sigue. Yo creo que eso es lo que Dios nos quiere decir. Y ahí en Romanos 12:11, Más abajito. no llegaste ahí, Sí, pero... le iba a leer ahorita, por dale, ejemplo, dale. en el 11 dice, no seas nunca perezosos, tu versión me gustó más como decía, no sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Alégrense por la esperanza segura que tenemos. Tengan paciencia en las dificultades, que aplica muy bien ahorita, y sigan orando. Estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad. Estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. Bendigan a los que los persiguen, no los maldigan. Alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran, vivan en armonía unos con otros, no sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común y no piensen que lo saben todo. Nunca devuelvan a nadie mal por mal, compórtense de tal manera que todo el mundo vean ustedes que son personas honradas. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Y bueno, me faltó leer esto también, pero es lo mismo. Falleció el familiar de alguno de mis amigos, de nuestros hermanos. No, pero pues estamos en pandemia, no podemos ir a su funeral, no podemos ir a su casa a verlo. No, pero tenemos el WhatsApp, tenemos las redes sociales, tenemos videollamadas, que eso acabo de leer en el chat de los varones. La hermana de nuestro hermano Gerardo Oliva está muy malita en el hospital, está en terapia intensiva. Y en un esquema en ese hospital hicieron los doctores la manera, les dieron un tiempo de una videollamada para que ellos pudieran expresarle sus palabras a su familiar que está en esta situación. Y bueno, o sea, la tecnología nos sirve para que podamos hacer todo eso. Y hermanos, como acabo de mencionar ahorita Gerardo, que están pasando por esas situaciones difíciles, claro que podemos llorar con los que lloran y darle un mensaje, hermano, estoy llorando contigo porque me duele que estés pasando esta situación. No estamos juntos, pero podemos estar más unidos Amén. Que nunca, ¿no? Y fíjate que me hiciste recordar yo tengo un amigo muy querido desde la infancia. Su papá está hospitalizado por COVID y me decía, pues tenemos hoy un chat en el WhatsApp, ¿no? En varios amigos. Y pues ahí nos ponía, y una mañana me levanté y dije, ¿sabes qué? Le voy a compartir una oración. Así por WhatsApp, mensaje de voz. Exacto. Y oré por él, por su papá, y lo hice 2 días seguidos o 3, el fin de semana, viernes, sábado, domingo. Le leía una porción de la palabra y oraba, y le mandaba el WhatsApp, el audio. Después se vino el lunes, y por cuestiones de trabajo no lo hice. Pues el martes me manda un mensaje, me dice, oye, mi oración. ¿Qué pasó con mi oración? Me dice, quisiera que siguieras orando por mí y por mi familia. Y le dije, bueno, si te parece, vamos a hacerlo como un tiempo devocional. Y ya empezamos con el libro de Salmos. Estamos ya un capítulo por día y estamos orando juntos, ¿no? Pero vaya, hay de que lo podemos hacer, sin duda. Creo que Dios nos ha dado todo para poder seguir compartiendo la palabra, seguir sirviéndole en diferentes cosas. Y quisiera yo cerrar por lo menos mi comentario con esto que leíste en Romanos 12:11, que en esta versión dice, nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Y esto me llamó mucho la atención al leer esta versión porque lo conecté con lo que leíamos de David, que decía, y el Espíritu del Señor vino con poder sobre David. Y entonces David tenía el Espíritu del Señor e hizo todas estas cosas. Tenía la disposición y disponibilidad. Y la pregunta es, Jorge,
los que amamos a Dios y hemos aceptado al Señor Jesucristo en nuestra vida como Salvador, ¿no tenemos el Espíritu de Dios? Bueno, es que David tenía el Espíritu, ¿no? Es diferente. Todos lo tenemos. Es más, voy más allá. Qué bueno que mencionas eso. ¿Quién te movió a que le mandaras la oración a tu amigo? El Espíritu. O sea, Dios no solo nos equipa con el Espíritu Santo, sino que el Espíritu ya dentro de nosotros nos avienta las ideas y los chispazos, hasta nos prepara el camino. O sea, la cosa más fácil no la podemos tener. Así es. Tenemos al Espíritu, ya está papita, solo tenemos que decir sí, Exactamente. levantar la mano Exactamente. y hacer lo que hizo David. Decía así, va. Oye, pero es un gigante. ¿Qué? Dios está conmigo. ¿Y quién le dio esa convicción? El Espíritu. Y tenemos al Espíritu Santo. O sea, no debería ser difícil. Así es. También te recordaba las palabras de Isaías, ¿no? Heme aquí, envíame a mí, ¿no? Y la tarea no era fácil, la que traía Isaías. Pero bueno, no sé, Jorge, si tengas algún otro comentario, para cerrar este tema. No, yo creo que estuvo muy claro, creo que estuvo padre, que está padre. No sé, pues como cierre yo lo tomaría primero en primera persona, en decir que sí, en esa disposición permanente. Así es. Disposición permanente. A lo mejor va a haber cosas que no nos gusten, hablemosla con esa confianza. Oye, ¿puedes hacer esto? La verdad no me gusta mucho, pero ¿podemos hacerlo diferente? No, bueno, lo hacemos. Sí. Pero una disposición permanente. Yo soy de esa... es lo que me llevo en primera persona. Y en tercera persona o en compartirlo, pues yo daría ese consejo, ¿no? Estemos dispuestos. Es lo mejor que podemos hacer. Y ligando a lo que dije hace rato, es lo mejor que podemos hacer hasta para nosotros mismos. Las mayores bendiciones que va a tener el servir van a ser en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros hogares, o sea, en nuestro crecimiento personal. No, Dios se la baña, como he dicho otras veces, ¿no? Te da las opciones y te da las ventajas y te da los regalos y te da todo. O sea, entonces no hay para dónde. Muy bien. No hay para dónde. Pues me gustaría entonces ya cerrar este espacio con lo que comentaba Jorge hace unos minutos, de decir, si usted, hermano o hermana, tiene la disposición y disponibilidad de querer servir, pongan su comentario, contacte al pastor o a alguno de nosotros. Si no sabe cómo, no se preocupe, estoy seguro que Dios tiene algo preparado para usted. Y para ¿cómo sabemos qué oportunidades hay? Pues hay que mantenernos conectados, hay que mantenernos cerca. Sí. Tenemos espacios de oración, sé que los varones se reúnen muy temprano en la mañana los sábados a las 6 de la mañana a orar. Tenemos escuela dominical, como decía Jorge, a las 9, empieza a las 9. A las 9 los niños o los jóvenes y a las 10 los adultos. Así sí. Es, y bueno, por supuesto, tenemos nuestras reuniones de nidos también por Zoom, ya cada nido se está conectando. Si está buscando un nido en donde conectarse o un grupo de oración, déjenos su comentario, nosotros lo conectamos con alguien. Y así los devocionales, los estudios que tenemos por la noche, hay muchos espacios para que usted se mantenga conectado y si tiene esa disposición y disponibilidad, cuando haya esta oportunidad usted pueda servir al Señor, ¿no? Déjame hacer una oración, sí, ¿no? Claro que sí. Para dejarle a Dios esto que hoy nos ha explicado muy claramente. Padre, gracias por esta mañana, gracias porque tu palabra es infinita. Platicábamos, Octavio y un servidor, que tus pasajes nos dan para hablar tal vez mucho tiempo y buscar aprendizaje, Señor. Y te damos gracias por eso, porque tu palabra nos da enseñanza y nos reafirma lo que quieres de nuestras vidas. Gracias porque hoy podemos tomar la pandemia más que como un problema mundial, como una oportunidad de buscarte, de servirte, Señor. Habla a la vida de cada uno de nosotros, de cada una de las personas que escuchen este mensaje, no por nosotros, sino por tu palabra, Padre. Que cada uno pueda entender lo importante que es buscarte, lo importante que es estar dispuesto a servirte. Y como lo veíamos ahorita,
sabiendo de antemano que quien más bendiciones llevará es uno mismo. Señor, gracias por nuestra iglesia y gracias porque hay oportunidad de trabajar y servir en ella. Gracias por la vida de nuestro pastor y por todo el trabajo y porque desgasta su vida en tu servicio. Gracias por la vida de nuestros hermanos que coordinan este ministerio del radio. Gracias por la vida del hermano Carlos. Gracias por Octavio, por el trabajo que él ha hecho y por su siempre disposición. Gracias por los hermanos encargados de cada departamento de nuestra iglesia. Permíteles seguir desenvolviéndose e involucrando a todas las personas y guiándonos de la mejor manera. Señor, te pido por cada uno de nuestros hermanos de la iglesia para que quien tenga el deseo de servir pueda encontrar un espacio y pueda desarrollar un servicio a tu obra, Señor. Gracias porque nos has permitido ser de bendición a otros pastores como iglesia. Gracias porque nos has permitido ser de bendición para personas en necesidad. Y gracias porque el aceite no ha escaseado en tu iglesia. Nos has dado recursos monetarios, humanos, en herramientas para poder seguir extendiendo tu reino. Ayúdanos a crecer con el simple propósito de engrandecer tu reino y de servirte, Señor. Gracias por estos espacios, estas plataformas que abres con la tecnología para poder llevar tu mensaje a más personas. Úsanos, perdona nuestros errores, nuestras deficiencias y gracias porque podemos ser usados por ti para llevar el mensaje. Bendice nuestra iglesia y ayúdanos a salir adelante día con día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y gracias a Dios por tu vida, Jorge, también por tu disposición y disponibilidad. El trabajo que tú haces lo podemos ver, lo podemos tocar. Lo hemos visto ya en los avances que hemos tenido aquí en Príncipe de Paz, en la construcción, y gracias a Dios también por tu servicio y por tu trabajo en la iglesia. Gracias. Y gracias a ustedes por acompañarnos en esta mañana. Los invitamos el día de mañana al punto de las 11 de la mañana, nuestro culto de dominical, nuestro culto en línea. Los invitamos a que se conecten por Facebook Live y desde temprano, si quieren, les invitamos también a la escuela dominical. Por supuesto, conéctense, manténganse conectados. Conéctate IBPP es el hashtag que usamos, ¿no? Y bueno, esperamos que este programa haya sido bendición para su vida. Compártanlo, por favor, en sus redes sociales y esperamos también sus comentarios y su retroalimentación. Así que muchas gracias y Dios les bendiga.